Somos Lore y Diana y estamos aquí para conversar, analizar, debatir en Debate y Café. El mundo está polarizado, hay mucha desinformación, desigualdad y violencia, pero aún hay esperanza. Pensemos diferente, salgamos de nuestra caja de resonancia, veamos la otra cara de la moneda. Abrimos este espacio de ideas, dudas y muchas propuestas. Si las diferencias nos separan, que las convergencias nos unan. Debate y Café. Bienvenidos. Bienvenidas. Pues nuevamente aquí con el gusto de saludarlos en un episodio más de Debate y Café. Muchísimas gracias al Foro 81 que nos da esta gran oportunidad de platicar de tantas ideas. No hemos debatido, esto es algo que a ver si en los que siguen empezamos a encontrar esas diferencias, pero como siempre un gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Dianita? Hola, Lore, estamos muy contentos en general por encontrarnos, por vernos, por poder trabajar juntas en este proyecto que nos gusta tanto, por supuesto con ustedes, que compartan, que pasen la voz de que estamos aquí haciendo estos contenidos con muchísimo cariño. Y bueno, pues habíamos estado muy serias, hablando de temas importantes, trascendentes, pero pues el día de hoy algo que también es serio, que tiene que ver con el humor, con la comedia, con lo políticamente correcto, incorrecto, con la cultura de la cancelación y de qué manera hemos cambiado y cómo nos hemos modificado las audiencias y por supuesto los que son especialistas en crear contenido a raíz del humor, que el humor es cosa seria. Y bueno, pues ya lo vieron, está aquí en el centro de la mesa mi queridísimo Bubu Romo. ¿Cómo ¡Qué estás? óvole! Muy bien. Gusto. Muchas gracias. Sí, qué gustazo. Estoy muy contento. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Dos mujeres que se admiran en la sociedad queretana. Bueno, hay sus barrios, ¿eh? No, bueno, pero pero admiran yo tanto. con quien las conoce, Muchas gracias. en verdad, siempre hablamos muy bien de ustedes dos Muchas gracias. y en general creo que, bueno, yo las admiro mucho por sus respectivas chambas y la neta es que creo que sí hay un consenso al respecto. Sí podemos hablar de admiración tremenda. Muchas gracias. Muchas gracias, Bubu. Oye, pues lo hemos platicado muchas veces fuera de así que off the record. Inclusive Lori y yo lo hemos platicado muchas veces. Tú te dedicas a hacer comedia, tienes un lugar de comedia que es la Caja Popular, que has salvado múltles ocasiones. Oye, pues una, sí, bueno, yo quería darle más dramatismo. Sí, ves que luego se me echan encima. Pero que llevas mucho tiempo dedicándote a la comedia, a escribir comedia, a realizar contenidos, has trabajado en publicidad, tienes mucho talento en la cuestión de la creación. ¿Cómo hemos cambiado? Primero, hemos cambiado como audiencias en lo que consumimos, somos más hipersensibles, hay diferentes grupos. ¿Cómo se ha modificado desde que iniciaste hasta esta fecha? Bueno, yo llevo 10 años ya en la comedia, entonces, y 20 años desde que empecé con la publicidad, entonces por supuesto que han cambiado muchas cosas, pero además, bueno, si registramos el origen de la comedia, por lo menos del stand-up comedy, que empezó hace 80 o 90 años en Estados Unidos, por supuesto que han cambiado muchísimas cosas. O sea, antes, pues subirte a un escenario y decir ciertas palabras estaba castigadísimo, hablar de ciertos temas estaba castigadísimo. Sí, creo que también, pero creo que han ido cambiando los castigos y ha ido cambiando el verdugo. También, que es muy importante, porque ahora no va a llegar la fuerza policial a mi lugar a decir, oye, no puedes estar hablando de eso, ¿no? Pero hay otra fuerza quizás sí, policial. o quizás sí, pero llegan de otras formas, ¿no? Más A ver tu licencia. Exactamente. Clausuramos. Sí, si les parece incómodo, bueno, probablemente a mí no me ha pasado directamente así, pero estoy consciente de que habrá muchos lugares a los que sí les ha pasado. Pero vamos, no hay un castigo por hablar de hacer chistes de Dios o cosas así, al menos de manera oficial, ¿no? De la fuerza pública. Pero sí la hay a través de las redes y claro. Sí, una fuerza que es todavía mucho más grande y que puede ser más castigadora para muchos que te cierren el local, ¿no? Claro. Yo me acuerdo cuando te conocí, estabas en la agencia. Okay, tenías sí. una agencia, Sí. Con Mouse. Y el primer stand-up lo hiciste en Cucurrucu. Espero que me tocó a mí verte, ¿no? Y me ha tocado ir pues otros dos más a la Caja Popular. Y precisamente eso, ¿no? Como... A ver si puedo formular bien mi pregunta. ¿Cómo te vas dando cuenta, cómo vas teniendo esa sensibilidad, uno, de qué público estás teniendo
qué sí debes de no decir o qué de plano, pues ya la regaste, y también cómo logras, pues, fortaleza de decir, ya la regué, pero ya encontré que esta es otra área de oportunidad que puedo aquí, porque sí he visto, o sea, yo vi pues un crecimiento padrísimo, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que estoy justo en un momento en el que disfruto hacer comedia más como un hobby que como un rollo profesional. O sea, estoy produciendo de manera profesional, Okay. pero el subirme al escenario ahorita lo considero todavía como que di 2 pasitos para atrás en mi profesionalización como comediante. Y lo retomé como un hobby y eso me permite disfrutar muchísimo más lo que estoy haciendo en el escenario y ser más consciente de lo que quiero decir también. Claro. Entonces, lo que ahora estoy diciendo yo en el escenario, por ejemplo, es mucho más personal. Hablo de que no quiero tener hijos. O sea, ¿te burlas un poco de ti mismo? Sí, porque todo va a partir de mí y de cómo me siento Claro. yo. Entonces, si me burlo de la gente que tiene hijos, es desde mi punto de vista de yo no quiero tener hijos, ¿no? Y lo que yo siento que antes hacía era un humor muy observacional, en el cual quizás me quejaba un poco más o me burlaba de lo que la gente pensaba o de lo que la gente estaba haciendo o diciendo. Y era, de repente lo verán con muchos comediantes, pues lo que hacen esos comediantes es ponerse en un pedestal del que pues es muy cómodo hablar, ¿no? Pero también pues tiene mucha más responsabilidad, Pero porque sí hay ¿quién una- eres tú para decirme si lo que yo estoy Exacto. haciendo está bien o Sí, mal? por ahí Pero va. sí hay una autocensura, o sea, sí has notado que de repente piensas cosas y dices, no, o sea, hay como eso, o te vas y te permites y asumes. Sí, yo tengo chistes que sé que no debo contar en público. Ok. Que van a Mira, causar ahí una incomodidad. hace muy poco estaba yo en una cena y en la cena estaba una chava provida. Uy, eso hubiera estado interesante, haber estado en esa cena. Y ella me dijo, ¿te puedo preguntar algo sin ánimos de crear controversia? Eso que se queda ver controversia. Y yo le dije, no sé, ¿te podría contestar con ánimos de crear controversia? ¿No? Porque justo, o sea, creo que hay que tener también las discusiones y creo que hay que tener esas conversaciones. Pero la controversia no es negativo necesariamente, o sea, es No, simplemente no, un no, por encuentro eso, de opiniones. por eso digo, es necesario Claro, tener exacto. el debate, Exacto, ¿no? exacto. Me parece muy importante y muy trascendente que existan esas discusiones. Entonces, por ejemplo, ella me cuestionaba si alguien que hace un chiste acerca de pedofilia no se convierte un poco en un pedófilo en potencia, ¿no? Y lo que yo le decía es, bueno, hay que saber tratar el chiste para que la gente pueda entender si lo que estás haciendo es poner el tema de la pedofilia en la mesa, que me parece que es importante, que es trascendente, que se tienen que hablar esos temas, o si la persona se está burlando y está expresando un deseo de ser pedófilo. Bueno, a mí me parece que hay diferencias notables entre una y otra. ¿Qué pasa? Que muchas veces el comediante, en pos de hablar de un tema, con el deseo de poner el tema sobre la mesa, quizás no expresa bien o no arma bien el chiste, y entonces parece que está expresando más un deseo de ser pedófilo. Pero yo lo que digo es, creo que si como sociedad entendemos que la pedofilia es algo que está incorrecto, pues nos podríamos reír de eso y entender que la persona está poniendo temas sobre la mesa, ¿no? Sabemos que está mal asesinar a alguien. Bueno, entonces si alguien habla de asesinato en un chiste, tendríamos que entender que como sociedad tenemos un consenso en el cual podemos discernir entre qué es un chiste Pero, o por qué ejemplo, es si algo alguien real. hace un tema como ese ahorita de pedofilia o de feminicidios, o sea, yo trato de aprender de comedia porque lo consumo mucho y me encanta, pero no soy un especialista. Pero en algún momento escuché o leí acerca de que cuando tú te puedes reír de un problema social, cuando ya está superado o ya está solucionado, ¿no? Entonces, no sé si hay reglas de comedia. Bueno, para mí la regla en estos temas es que lo que digas tiene que ser más chistoso que, ¿no? Ok. Más gracioso que. Entonces, habrá chistes que nos parezcan muy graciosos, aunque sean de mal gusto, ¿no? Y Sí, entonces... que de todos modos, o sea, ahorita que decía esto de la pedofilia, no se acuerden que también era un estandopero que justo está haciendo un chiste, que lo sacaban todas las noticias, que sea un chiste de que veía un niño y Sí, sí. cómo se le empieza, o sea, como si él estuviera deseando A Richie O'Farrill le pasó. Ah, le sí, le claro. fue como en feria, o sea, sí lo... Que yo también tengo ese... O sea, es uno de los temas, por ejemplo, ¿no? Ahorita todo el tema pues, racial, discriminatorio, feminista, pro vida, etcétera, que sí son temas que yo... A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué tanto es una hipersensibilidad
¿O qué tanto es ya una visibilización de lo que realmente ha sucedido Híjole. durante tantos años, pero que ya nos sentimos con esas ganas de... O sea, como cuando dicen, lo de las feministas está de moda, que a mí siempre me da... Pues me molesta cuando dicen que está de moda, porque Claro. esto tiene años gestándose, ¿no? Entonces, ahí, o sea, ¿si es hipersensibilidad o...? Pues mira, lo que pasa es que yo no sé si todos somos conscientes de la lucha ajena, ¿no? Entonces, Yo creo que no. entonces me parece que no podemos considerar o castigar la forma en la que alguien se siente respecto al tema del que estemos Claro. hablando. Entonces, a mí me parece que es un tema de conciencia personal. O sea, si yo hago un chiste y sé que voy a atacar o que voy a hacer que alguien se pueda sentir ofendido, pues también es mi decisión Asumir o no asumir sí. que esa persona se va a sentir ofendida por eso. Y es una decisión muy personal también, Claro. ¿no? Sí, por eso, repito, la regla es que sea más chistoso que. Claro. Porque si yo hago un chiste que me parece que es más chistoso que ofensivo, bueno, yo estoy asumiendo entonces la responsabilidad de que ese chiste, pues yo lo voy a decir, aunque genere molestia en un grupo particular, porque considero que es más chistoso que la molestia que le pueda generar a ese grupo. Ahora, por ejemplo, el caso de Richie O'Farrell, en el que lo cancelan, es un ataque teledirigido. ¿Por qué? Pues porque dice cosas también dentro de su stand-up que le molestan a ciertos grupos y entonces toman fragmentos Como Chumel, ¿no? descontextualizados de su stand-up y lo buscan castigar con un rollo ahí, un escarnio público, pero obedece a intereses que también, como audiencia, tenemos que empezar a educarnos un poco más y que si vemos que eso está sucediendo, seamos capaces de ir Identificar. a ver el especial completo o a ver el chiste completo y entender por qué dijo lo que dijo. Quizás después de eso, de todas maneras, piensas que el tipo es un pedófilo en potencia, pero lo más probable es que no. Lo más probable es que entiendas por qué está diciendo lo que dice y entonces digas, ok, entonces me estaban tratando de engañar acá o es alguien que no entendió de dónde venía. Y creo que O que eligió compartir eso para generar algo, ¿no? O sea, fue Claro. una decisión, como dices tú, teledirigida. Claro, y como audiencia tenemos también que crecer. O sea, sí al comediante hay que exigirle, pero no puede ser que sigamos exigiéndole al comediante más que al político, que sigamos exigiéndole Claro, totalmente. más que a los medios, porque de repente no nos damos cuenta de que los medios están haciendo porquería y media y el comediante que está ahí ahorita con sus redes sociales, que ya no depende de los medios masivos, ¿no? Y lo digo entre comillas porque pues, los medios masivos creo que cada vez son menos masivos. Exacto. Creo que tenemos que estar más alerta de eso como audiencia y tenemos que estar pendientes de que no nos arrastren en las luchas que tienen de poderes, ¿no? O de egos. Ahora yo lo que veo es que ha cambiado también la forma de cómo comunicamos esos contenidos, ¿no? Os digo, bueno, lo acabas de decir ahorita, ya los medios masivos pues ya son medios electrónicos y ya hay un público, ¿no? Pero, por ejemplo, me pongo a pensar hace, no sé, 30 años, cuando lo único que había era Televisa y Televisión Azteca que vino después y el radio, pues entonces consumías a fuerzas y no te podías quejar porque consumías y eso era lo que había, ¿no? Como la polémica de Carlos Vallarta y Chespirito, ¿no? Que decía que pues era una mierda, en pocas palabras, parafraseando. Yo coincido con lo mismo, pero yo nunca vi Chespirito, lo vi ya grande. Pero bueno, el punto es que ahora puedes elegir y también el que crea el contenido puede elegir dónde, cómo y de qué manera, ¿no? No es lo mismo una reunión privada, porque todos tenemos, todos somos racistas, todos decimos chistes mal acomodados, todos somos políticamente incorrectos cuando sabemos dónde y cómo, ¿no? Yo no digo lo mismo en el micrófono en FM que lo que digo en mi casa con Bubu echándome un mezcal, ¿no? O sea, ¿no? Y me permito, contexto, y ¿no? hay Un poco. públicos en lo privado con quien te permite ciertas cosas y hay públicos con los que no, ¿no? O sea, tenemos ahí siempre el amigo que juzga todo y que dices, no, me lo evito, ¿no? Sí, O sea, es como de una... este tema porque que... Es como una autocensura controlada y dirigida y proporcionada según el medio y el público, ¿no? Bueno, así lo veo. Yo creo que lo que pasó también con los medios es que abrimos una llave que no sabíamos que iba a echar tanta agua. Ojalá, hablando de agua. Y entonces no estábamos preparados para la cantidad de información que íbamos a recibir. O sea, porque la cantidad de información que se Va más genera rápido, día ¿qué? a día, de información en general, noticiosa, humorística, es tal, es una brutalidad tal que se vuelve muy difícil adaptarte como audiencia. O sea, yo entiendo
que como audiencia no estemos preparados para recibir cierto tipo de chistes. ¿No? Y también porque a veces es demasiado. Claro, porque Sí, ¿cómo puedes discernir entre si algo es verdad o no? Porque no nos da tiempo de meternos a investigar de absolutamente todo lo que vemos. Entonces tienes que confiar en ciertas personas y en ciertos juicios, Claro. pero esas personas también te traicionan. O que te haga sentido. Sí. Pero eso también es, o sea, que le dices lo de la cantidad, que se ha democratizado, por así decirlo, la información y que también está generando un chorro de estrés, que también lo contamos el otro día, temas mentales, por supuesto que, Sí. que llega un punto en que dices, ya no quiero absolutamente ver nada, pero por otro lado, si sales y dejas tu teléfono, entonces también ya en ese momento se te cortó tu vida, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué impotencia te empieza a generar? ¿Quién me está oyendo? ¿Qué digo? ¿Qué no debo de decir? Ya lo sé, o sea, pues ya me vale gorro y digo lo que sea. Como comediante, en el momento en que te vuelves un poco más viral, y no porque yo me haya pasado, pero porque veo a muy buenos amigos y a gente a la que le produzco shows, la presión empieza a ser tremenda. Es mucha presión y no se ve. Y la verdad es que los comediantes que lo saben hacer son esos que han encontrado que necesitan asesoría, que necesitan de repente, oye, voy a escribir un chiste acerca de feminismo, bueno, me voy a acercar con una chava feminista que sepa del tema, que sea psicóloga, que sea comediante. Oye, pero que sea eso lo deberían hacer los legisladores. Bueno, lo que pasa es que, por eso digo que me parece brutal que la presión hacia el comediante sea mayor que la presión hacia el político, porque el comediante sí se ha ido tratando de adaptar a los tiempos, y porque la comedia también es generadora de cambio. Y eso es lo que asusta de la comedia. Lo que asusta de la comedia es que hables de los temas que no se hablan normalmente en la sociedad. Y es... O sea, la labor más fuerte de la comedia o la causa o la necesidad de la comedia es poder expresar lo que está sucediendo en la sociedad. La válvula de escape de las tensiones. Precisamente, la comedia es un juego de tensiones. Entonces, de un lado se está estirando y estirando y estirando, y a la comedia le encanta soltar la cuerda para que se caiga todo lo demás. Sí, que aflojes, ¿no? Que sueltes. Yo me acuerdo cuando mi papá tenía insuficiencia renal, logró hacerse un trasplante de riñón, salió muy bien, fue octubre, sale muy bien y a los 2 meses no aguanta y muere, pero pasó muy bien la operación. Y en el velorio, o sea, era como no sabíamos qué, yo siempre decía, pobre del que le donó el riñón, o sea, en 2 meses ya se lo quemaron, o sea, era como le quemaron su riñón, o sea, se quedó con uno y ya, o sea, era como... Entonces me voltean a ver con cara como de, Lore, ¿qué te pasa? Y yo, pues sí, o sea, pobre cuate, ya se quedó con un riñón y quemado el segundo. Claro. Y yo no lo estaba haciendo como por hacerme... No, estabas explicando la situación, era como, claro. Era lo único que podía decir, qué grueso, perder uno y que en 2 meses te lo quemen. Entonces, sí, la gente me veía con cara de, ya se... Sí, ¿cómo te preocupas por eso ahorita? Y en esa línea también creo que que hemos perdido por esta misma miedo y contención y autocensura la capacidad de carcajearnos francamente y de reírnos que cosas que son naturalmente chistosas, ¿sabes? Sí. O sea, hemos perdido esa capacidad. A mí por eso me cae también Vicente Fox, que ya todo el mundo lo toma como un loquito, Sí, pero sí o el provoca. mismo jefe Diego, que también hace unas críticas que son bastante divertidas, o el mismo AMLO, ¿no? O sea, Pero yo no sé qué tan serio, no hay que tomarnos todo tan en serio. exacto, Eso es o un sea, poco, ya no nos soltamos y nos carcajeamos a veces decir, a ver, esto realmente es chistoso, y todos coincidimos en que es chistoso, ¿por qué nos estamos conteniendo? Pero mira, me toca muchas veces en diciembre hacer shows para empresas, ¿no? Nos contratan como para los shows de diciembre y cositas así. Y de repente se vuelve muy evidente, porque cuando está la empresa, sobre todo cuando son empresas un poco más grandes, que el jefe es como esta figura que está ahí opresora, ¿no? Aunque Sí, no lo sí, quieran, aunque no lo latigando. quieran, pero bueno, está ahí el jefe y entonces están los empleados ahí. Estas empresas en las que no dicen colaborador en vez de Ay, no sé. empleado. Yo les digo Somos así. colaboradores. Pero bueno, que está ahí los empleados, y entonces está el jefe, y el jefe está en una mesa porque dice, es la cena de Navidad, quiero estar en medio de mis empleados, tal. Cuando el resto del año no estuvo para nada. Y entonces está ahí y ves que empiezas a hacer ciertos chistes y que la gente se quiere reír, pero no puede porque está ahí el jefe. Y cómo el jefe va a ver que me río de Están este inhibidos. chiste de cómo es tener sexo con mi esposa, ¿no? Entonces, ay, no, de esto no me va a reír. Y entonces ves cómo la gente empieza a taparse la boca
y empieza a buscar que el jefe no vea que se está riendo. Y el jefe no se ríe porque no quiere que sus empleados le bajen la categoría. Pues no hagan un show de comedia, hagan una misa. Exacto, exactamente. Entonces, la comedia, cuando antepones los poderes, ¿no? Que puede ser el poder económico, que puede ser el poder del organigrama, que puede ser un poder eclesiástico, que puede ser un poder moral o legislativo, el poder que tú quieras, cuando antepones eso a la comedia, entonces empiezas a estropear la comedia. Sí. Y también, como comediante, tienes que buscar romper con eso, ¿no? O sea, tienes que no te quedes que en buscar el cuadradito, ¿no? Exacto. Y tienes que entender que hay ahí algo en donde tiene que cuadrar tu material como comediante, los chistes que haces, con el tipo de audiencia al que te estás dirigiendo. Porque si yo voy como comediante y me presento ante el grupo de señoras católicas de Querétaro, pues ya sé que va a haber chistes que no van a funcionar con ellas. Y que no solo eso, los van a encontrar agresivos, los van a encontrar como un ataque directo. Entonces, como comediante, habla muy mal de mí que vaya a hacer eso. Ahora, como orador público o como líder ateo de Querétaro, pues quizás habla muy bien de mí. Entonces, define qué quiere ser. Porque si quiere ser esa persona que va a hablar y va a ser frontal respecto a la existencia o no de Dios frente a unas señoras católicas, bueno, entiende que si te contrataron como comediante, tienes que ir como comediante. Si te contrataron como un orador que les va a exponer un punto de vista en una charla TED, bueno, pues ve y habla entonces así. Pero tienes que discernir, y ahí también creo que entra el juego de la ética, la moral, el profesionalismo, ¿no? Y entonces tienes que entender la audiencia a la que te estás dirigiendo. ¿Y qué quieres lograr? ¿Cuál es tu objetivo? Totalmente. Ahorita me vino a la mente también un show de Richo Farrell aquí en Querétaro, que su opening fue acerca de los perritos en adopción, no sé si te acuerdas. Y entonces, pero es que luego hay unos bien feos y la gente dice, ay, qué bonito, pues están todos horribles y cojos y viscos. Y el evento era parte a beneficio de los perros. Pues sí, pero pues sí lo estaba tratando. Sí, mucha gente al principio sí estaba como poco receptiva, porque pues sí, a lo mejor sean muy, digo, yo soy amante de los perros y me dio mucha risa, porque sí es cierto, hay unos muy feos y... No, pero pues, como dices tú, también nos tenemos que reír, porque si no... Te tienes que soltar esa presión y reírte y carcajearte y permitírtela, ¿no? Y reírte de ti mismo también, porque ya nos reímos tampoco de nosotros mismos. Eso es bien importante. Y entender que un chiste que para ti no fue agradable no quiere decir que no esté bien hecho o no quiere decir que no pueda ser agradable para los demás. Tienes que poder tener esa capacidad de discernir si es un chiste que a ti, por la situación en la que estés, no te cayó chida. Yo hago chistes de repente del funeral de mi mamá y estoy consciente de que si a alguien se le acaba de morir su mamá y está en la audiencia, pues esa persona quizás no le va a caer bien, o quizás le va a caer perfecto, quizás va a ser, ay, por fin lo dijo, y es justo lo que yo siento, y qué bueno que dijo justo lo que siento. Pero están las dos opciones, y como audiencia tenemos que entender que ese chiste en ese momento histórico pues no nos cayó bien a nosotros, pero que no quiere decir que el comediante sea un cabrón que se está tratando de burlar de mí en particular. Sí, no somos tan especiales, ¿no? Como que todos decimos, se está dirigiendo a mí. Todo no es personal. ¿Quién le dijo que era yo? Exacto. No funciona así. Y que ahorita que te estoy escuchando, me viene a la mente, aquí hablamos mucho y parte de la premisa del podcast tiene que ver con derrumbar la polarización y poner en la mesa temas que son delicados, que podemos discernir y que podemos converger o no. Y ahorita pensaba, a lo mejor también esto que está pasando con la comedia tiene que ver de esa polarización. Es como de, me estás atacando a mí, ya no te quiero y te cancelo, ¿no? Ahora tú me estás atacando a mí, ya no te quiero y te cancelo. ¿Qué pasaría si permitiéramos empatizar y salirnos, como dices tú, o sea, de eso que no va directamente a mí y entender que puede ser divertido, ¿sabes? O sea, creo que eso también podría ser un buen ejercicio. Un poquito también como tanto en la discusión como en las cosas que pueden ser chistosas. Exacto. Como en todo tiene muchas vertientes, como siempre. Y si justo la comedia está tratando de poner temas en la mesa, aprovechen, o sea, aprovechemos y trata de generar ese diálogo después. Cuando yo, por ejemplo, tengo un chiste que es una bobada, pero en el que digo que odio regalar flores, ¿no? Me choca regalar flores, me parece un desperdicio, me parece que estás regalando algo que se está muriendo, ¿no? Entonces, cuando regalas un ramo de flores, estás regalando algo que se está muriendo y tú cortaste esas flores para regalárselas a alguien.
Entonces yo digo, regalemos plantas que están vivas, que puedes regar, que alguien las puede sembrar y que de ahí va a seguir saliendo vida y tal. Entonces yo digo, esto úsenlo, y dentro del show digo, úsenlo, si odian regalar flores, ¿no? Úsenlo como un argumento. Exacto, como un argumento. Pero yo espero que después de algún show mío, una pareja va en su coche y va hablando de si está bien que se regalen flores o no. Y para mí, esa conversación, repito, este tema es bastante banal, pues, ¿no? Sí, pero ya sembraste algo. Pero esta conversación es la que yo espero que ese chiste genere después. Entonces, si usted escucha de repente un chiste acerca de pedofilia y vas en tu coche hablando de eso y vas diciendo, oye, sí es cierto, ¿eh? Yo no había pensado que esto del parque quizás está mal. Yo no sé si... Claro, ¿por qué entonces dejan a los niños así? Claro, ¿por qué? Y que si se generen generen conversaciones. Esas conversaciones son justo las conversaciones que tienen que suceder después de que vas a un show de comedia. O no, porque cada quien pueden ser respecto a las flores, pueden ser respecto a si te gusta que te lleven serenata o no, puede ser respecto a que es ridículo que te canten la misma canción de cumpleaños, lo que tú quieras, la conversación que sea. Pero la comedia se tiene que utilizar como una generadora de conversaciones. Y si son conversaciones incómodas, qué mejor, qué increíble que vas a un show en el que te ríes y después puedes tener la conversación incómoda que llevabas 2 años con tu pareja tratando de tener. Ahora, ¿no? ¿qué piensas de, por ejemplo, cuando un comediante hace un chiste y que de repente no fue bien tomado y luego lo cancelan y se genera la polémica y vienen atrás, es decir, se disculpan o se retractan de eso que alguna vez generaron? O sea, ¿piensas que sí deben de retractarse y disculparse o piensan que deben asumir y seguir? ¿Cuál sería la postura respecto? Ha pasado con La Chapelle ahora hace poquito en su stand donde se disculpa después de haber hecho muchos chistes, o sea, por decir un ejemplo, ¿no? Sí. Entre otros. Yo creo que es difícil que un comediante lamente haber hecho un chiste por el chiste. No lo el comediante generalmente lamenta lo que sucedió con su chiste. Okay. Pero el chiste, creo que pocas veces un comediante se arrepentirá de haberlo hecho, porque el chiste pasa por un proceso, ¿no? A menos que haya sido un chiste improvisado ahí que sucedió en el momento con el cabareteo, con el público o algo. Entonces, es un chiste que está pensado y que lleva un proceso en el que seguramente se subió a muchos open mics y probó el chiste con diferentes públicos y funcionó hasta que alguien lo grabó y lo subió a Twitter, ¿no? Y entonces un grupo de personas afectadas por ese chiste reclaman al autor. Entonces, creo que lo que un comediante lamenta es lo sucedido con el chiste, pero no el chiste en sí. Ya, ok. Me parece que cuando un comediante dice que estuvo mal hacer ese chiste, hay de dos: o realmente no lo lamenta y quiere apagar un fuego, o sí se dio cuenta de algo, ¿no? Y si se dio cuenta de algo, me parece súper valiente y un súper valor que ese grupo haya logrado que esa persona que opinaba de una forma ahora opine diferente. Entonces, en las dos partes me parece que está, o sea, tiene cierto rollito. Yo creo que hay que hablar los temas y que si algo te molestó, escríbele a tu comediante de confianza y dile que estuvo mal. ¿Por qué te parece que estuvo mal? Y el comediante también a veces lo dirá y a veces hará un chiste de eso también, de esa conversación. Pero yo creo que, bueno, si un comediante se disculpa, es por eso. No sé. Pues sí, realmente, y qué difícil también, Laura, porque yo cuando los he visto, lejos el poder estar, digo, dices que son pocas las veces que están, se me fue ahorita la palabra, que estás... ¿Improvisando? Improvisando. Ah, sí, claro. O sea, realmente ya traes todo un sí, hay un trabajo. Guión. Hay un guión que está ahí armado y bueno, habrá comediantes a los que les gusta más improvisar sobre el escenario. La mayoría de los comediantes de stand-up tienen un guión ya armado, porque si no sería también como muy arriesgado un show de 1 hora y media o de 1 hora y cuarto. De irlo sacando, improvisar todo, pues sería brutal. Hay comediantes que tienen más facilidad que otros, pero bueno, pasa así. Y creo también que como sociedad estamos aprendiendo un buen de cosas, ¿no? O sea, que es muy fácil que hace 3 años o 5 años o 10 años pues hubieras hecho un chiste transfóbico, ¿no? Y que ahora, con la cantidad de gente que conociste en estos 5 años que es trans, entiendas cosas que les afectan, o sea, y que afectan a esa comunidad en particular, ¿no? Por ejemplo, a la banda trans, que de repente digas un dead name, ¿no? Que es el nombre que tenían antes de su transición,
pues puede resultarle, oye, a muchos, no a todos, les puede resultar tremendamente ofensivo. Y es algo que quizás no sabes porque ignoras el tema, porque no se platica en los medios, porque no vemos de repente a suficientes comediantes trans que estén en el escenario hablando de las cosas que les afectan. Entonces, es importante ir a ver también a comediantes muy diferentes para que podamos entender nuevos puntos de vista. Sí. Y como sociedad tenemos que ir entendiendo esas cosas que todavía nos cuestan mucho trabajo. O sea, hay cosas que parecía que no estamos dispuestos a escuchar o que no queremos escuchar o que bloqueamos de inmediato porque llevamos 100 años de medios diciéndonos que está mal, que es ridículo, que la banda trans sirve para burlarse de ella, ¿no? Y entonces es todo este rollo que se empieza a volver complejo. Esa es otra cosa ahorita que yo lo que decía, a ver, que durante muchos años, dices, tiene 90 años el stand-up, y ya eran ciertos temas que eran, o sea, el tema racista, por ejemplo, era un tema que casi siempre todos los stand-uperos lo utilizaron mucho y provocaba todas las risas, pero realmente pues nadie pensaba en la comunidad a la que se estaban, pues, que estaban haciendo con madera como usted, pues lo que nos toca. Pero siempre ha habido a alguien a quien le toca, ¿no? Sí, pero cuando te toca de ese lado, es que dices... Lo que pasa es que antes, ¿qué tan cercano era que alguien te pudiera decir, oye, eso me hace sentir mal, ¿no? O sea, por ejemplo... Es que no podías ni expresarlo porque no había los medios, pero tampoco llegaba a todo el mundo esa información porque tampoco había el acceso. Ahora le llega a todo el mundo y todo el mundo lo recibe y tenemos una responsabilidad de cómo reaccionar ante eso. Por ejemplo, pero depende de dónde estés. Cosas como el blackface, por ejemplo. Ajá. ¿No? El blackface que era un recurso que utilizábamos, por ejemplo, en México, porque pues era como, pues el negrito, jajaja, ¿no? Y entonces el rey mago negrito y tal, y pintabas a alguien con grasa de zapatos y tal. Y entonces de repente te dicen, oye, eso ofende a cierta comunidad. Y dices, ay, ¿cómo? ¿Pero cómo les va a ofender? ¿Pero por qué les va a ofender? Bueno, pues para empezar, tú no formas parte de esa comunidad, entonces tienes que entender primero la situación histórica por la que a esa comunidad le ofendió. Si ya lo entendiste y de todas maneras lo quieres seguir haciendo, bueno, es tu riesgo. Claro. Y considera entonces que tiene que ser más gracioso que, ¿no? Okay. O sea, y que es un riesgo que vas a asumir. Si ya lo sabes, te parece que está mal hacerlo, pero y de todas maneras lo haces porque es el único recurso que tienes y porque vives de eso y porque quieres generar nada más controversia para tener más seguidores, bueno, pues ahí me parece que no estás haciendo tu chamba como comediante. O sea, porque tu chamba como comediante también tiene que ver con las cosas que consideras que estén correctas en el mundo, ¿no? En el caso del blackface, por ejemplo, bueno, pues tiene que ver con toda una lucha histórica que para esa banda, para esa raza, sí habla de opresión, ¿no? Y entonces digo, aquí en México no lo vivimos quizás tan directo con esa raza en particular, pero sí con los indígenas sí, o en otro contexto. Y antes, quizás hace 20 años o 30 años, también una burla, no teníamos ni idea, porque no nos llegaba esa información, porque claro, pues en México no tenemos a esa raza aquí de vecinos, ¿no? Y entonces pues de repente sí, pero aquí en claro, Querétaro, por ejemplo, pues que se vistiera alguien de Rey Mago, no veías de repente a alguien de esa raza diciendo, óyeme, eso me ofende, exacto, ¿no? Pues no, nadie te lo decía y entonces no sabías que estaba mal. Pero si ya sabes que está mal y decides de todas maneras hacerlo. Ahora, la ignorancia no exime. O sea, sí ya hay muchos recursos para que te pongas a investigar. O sea, es como no, yo que trabajo en un medio electrónico y que algún conductor dice algo desatinado y no puede aludir a la ignorancia. O sea, ya tienes medios y tienes que estar al claro, día de los temas, de los tiempos. Pero mira, por ejemplo, a mí me pasó. Yo trabajé en Malasia, ¿no? Y entonces yo llegué a Malasia sin ¿Es un saber... chiste? No. Sin saber... Bueno, sí, un poco sí, después. No, pero yo llegué a Malasia sin tener ni idea de nada. O sea, a mí me invitaron a trabajar en Kuala Lumpur y yo dije que sí y luego chequé en el mapa dónde estaba Kuala Lumpur porque no tenía ni idea de dónde estaba Kuala Lumpur. Sí. Ya que estaba ahí, ¿dónde estoy? Una semana antes de llegar a ese trabajo, yo me comunicaba con una chava que iba a estar como parte de mi equipo. Era de trabajo de publicidad, ¿no? Y entonces yo me comunicaba con esta chava que se llamaba Linda y entonces yo hablaba con Linda, todos los días le mandaba trabajo, ella me mandaba cosas antes de llegar a Kuala Lumpur. Cuando llego a Kuala Lumpur, la veo ahí, la conozco y traía su... ¿Velo? Es musulmana, traía un velo, uh-huh, y entonces quiero saludarla de beso y me empuja y me dice, wow. Y yo ahí me sentí la persona más estúpida del universo. Ya.
Okay. Y yo creo que era mi responsabilidad saber, porque yo estaba llegando a su país, pero no lo sabía. En ese momento me puse a leer todo lo que podría haber sido una falta de respeto hacia cualquier persona musulmana, hombres, mujeres, si te traían cierto tipo de velos y lo que fuera, ¿no? Entonces, si era mi responsabilidad, no lo sabía, ¿no? O sea, no tenía ni idea. Y justo, bueno, viajar nos ayuda a librarnos de mucha ignorancia. Pero también hay libros, ¿eh? Sí, pero no, o sea, no sé, de repente no puedes saber absolutamente todo. Pero una vez que lo sabes, ya no puedes. Si yo después de eso llego al día siguiente y le quiero dar un beso y volvemos al mismo rollo, pues es como de, a ver, ya te lo explicamos. Entonces, creo que lo mismo pasa con la comedia. Está bien si la primera vez que haces un chiste no te das cuenta de que está pasando, pero una vez que lo sabes, si insistes, a mí me parece que ya hay un tema de negligencia, ¿no? Y en el que, pues, si te van a cancelar, está bien que te cancelen por esas cosas también. Pues exacto. Oye, la conversación está muy buena, pero la verdad es que tenemos que despedir esta emisión. Hay un tiempo determinado para cada invitado, pero la verdad es que puedes regresar las veces que quieras. Y hay que hablar todavía de humor político. O sea, hay muchas cosas todavía que se tienen que decir porque la comedia es cosa seria. Y también genera conciencia. Sí, muchísima, claro. ¿no? Poner esos puntos, ciertos puntos, creo que a mí también me parece muy interesante. Claro, yo encantado cuando quieran que venga a cotorrear. Y además es que me encanta esa frase de la risa es una cosa tuya, muy seria. Bueno, no es de Groucho. Es de Groucho Marx, y yo la uso ahí como eslogan de la caja. Porque creo que sí, la risa es una cosa muy seria, y yo que disfruto tanto de producir comedia, de ver comedia, y que creo que soy una de las personas que más comedia ve en este país, la verdad es que disfruto mucho poder hacer como este análisis y poder cotorrear de manera seria de la risa. Me parece brutal. No, y tienes las credenciales para hacerlo. Bueno, muchas gracias. Muchas Ya gracias. no, para terminar, hace que como 15 años me invitó una amiga, te voy a invitar una risoterapia. Ok. O sea, no entendía, o sea, van a contar chistes, porque a mí hay veces, como hay chistes, ¿no? Que los oyes y no te ríes para nada, y hay cositas que te detonan. De hecho, uno que fue contigo, híjole, Pablo lo conocí, iba con él en la escuela, no me acuerdo, que hablaba de los dinosaurios, estuvo ahí en la caja popular. Okay. Que nadie se reía, yo lloraba, no sé por qué me causó demasiada risa, y los demás no se reían. Sí, te detona, claro. Pero bueno, regresando al tema, en esa risoterapia nada más era véanse y muéranse de risa. O sea, ve al otro y ríete. Ay, qué después, sabroso. O sea, no sabes cómo, si sales como una liberación. El otro día, delicioso. Pero nada más de reírte. El otro día, ya para cerrar, bueno, fue cumpleaños de Bubu, y entonces se me ocurrió, tenía yo una camiseta que me había prestado hace mucho tiempo, desde el Vox Populi, y entonces se la envolví de regalo. Y la abre, su camiseta que me había prestado. Me da mi regalo y yo lo saco, y en cuanto vi el color de la camiseta yo dije, no, y hasta le di acá el manazo, le dije, qué bruta eres, qué bárbaro. ¿No sabes cómo? Nos reímos, le dije, si es la que quería. Sí. Gracias, ya me hacía falta. De esas carcajadas sabrosas, ¿sabes? Sí, que vienen desde la entraña. Que hasta lloras. Qué rico. Yo si me río muchísimo, yo también lloro. Se me conecta y empiezo a llorar y me río. Yo luego hasta pipí me hago, la verdad, cuando es mucha risa. No, pero qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme, y fascinado cuando quieran que venga yo, fascinado. Tenemos muchas que gracias. debatir. Y felicidades. Gracias. Muchas gracias. Pues ya nos vamos, gracias a Foro 81, Marianita, Iris, a todo el equipo, Ramsés, Lore y su servilleta. Hasta la próxima. Somos Lore y Diana y estamos aquí para conversar, analizar, debatir en Debate y Café. El mundo está polarizado, hay mucha desinformación, desigualdad y violencia, pero aún hay esperanza. Pensemos diferente, salgamos de nuestra caja de resonancia, veamos la otra cara de la moneda. Abrimos este espacio de ideas, dudas y muchas propuestas. Si las diferencias nos separan, que las convergencias nos unan. Debate y Café. Bienvenidos. Bienvenidas.